Me pasaron la de sede, creo que era. Todavía no. Sí, sí, agradecemos la presencia de las autoridades de Sede Sur, la directora Magíster Patricia Mayar y el secretario académico de Sede Sur, profesor Roberto León. Si quisiesen dar unas palabras, son bienvenidos. Son muy breves palabras, comentarios. Muchas gracias por estar presente, y sobre todo, profesoras, las especialistas aquí presentes, que realmente están aportando un muy importante que es justamente la discapacidad, algo que pocas veces se le da la importancia, o muchas veces hasta las mismas instituciones no terminan sistematizando protocolos ciertos y válidos para que nuestra comunidad con distintos tipos de discapacidades puedan acceder a la universidad. Desde Rosario, particularmente, profesora, tenemos esta situación de la convocatoria presencial, ¿sí? Que es una comunidad de que a veces no asisten de manera presencial debido a que todavía tenemos una fuerte dependencia de relación, la profesor, etc. A medida que vayamos avanzando con más profesores, más docentes de la zona, este anfiteatro sueña con ser llenado. Ese es el gran sueño de esta sede. O sea que traspolado con la experiencia de Metán, así que muchísimas gracias por estar aquí presente. Seguimos apostando a trabajar sobre esta temática porque es fundamental, necesario, y tenemos que concientizarnos de que hay que abordarlo siempre. Siempre. Así que bueno, muchísimas gracias por siempre lograr pasar. Bien. Damos lugar a profesionales que nos van a acompañar hoy. Licenciada Beatriz Bonotto, ¿sí? Primero va a disertar la licenciada María Laura. Ella es trabajadora social, tiene experiencia en distintas actividades en el medio, también en el ámbito privado, y se ha desempeñado también como trabajadora social en trabajo con estudiantes incluidos en el área laboral. Por favor, debe estar ahí. ¿Cuál es el tuyo? No se me dejo a mano, pero no sé dónde es a mano. Ahí, hay que entrar. Apretarlo nada más. Hay que se aprieta la vez. El tema que me toca a mí es el recorrido histórico, ¿no? Del marco legal de inclusión en la educación superior. Si bien no soy abogada ni nada por eso, pero los trabajadores sociales trabajamos mucho de lo que es en el marco del derecho de las personas con discapacidad, ¿no? Por eso había hecho un pequeño recorrido de lo que son los antecedentes históricos del marco legal. Si bien Argentina recientemente está trabajando sobre esta historia, ¿no? De la inclusión superior de las personas con discapacidad,
hablábamos de que a mediados del siglo XX se inicia los primeros caminos sobre el derecho de las personas con discapacidad a asistir al ámbito universitario, pero no se hace realidad hasta 1995, cuando se empiezan a crear, a marcar un punto de inflexión, dice, establecer los principios de equidad para trabajar una verdadera calidad en ser accesible a las personas con discapacidad en las universidades. Pero recién en 2018, con la Convención Nacional de Naciones Unidas, donde se habla de los derechos humanos de las personas con discapacidad, es donde se inicia realmente a hablar de lo que es accesibilidad dentro del ámbito universitario, ¿no? Incorpora así todos los estados, incluso el argentino, una obligatoriedad de trabajar con personas con discapacidad, ¿no? En igualdad de condiciones siempre. Cuando hablamos del marco normativo, hablamos de las transformaciones políticas de inclusión que hubo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? De 1995 hasta 2018, que se crea el primer marco legal argentino. En el año 2000 el Estado argentino se inicia en las universidades nacionales políticas específicas para promover la educación inclusiva. Ahí se crea el Consejo Interuniversitario Nacional, crea la Red Interuniversitaria de Discapacidad, la RID, que muchas veces, bueno, no lo conocemos acá, pero se han trabajado en 49 universidades nacionales públicas de la Argentina. Ahí surgen los primeros programas de la educación en entorno de formación a los docentes, ¿no? De sensibilizar institucionalmente sobre personas con discapacidad dentro del ámbito universitario. Estas políticas permiten visibilizar las barreras que históricamente habían limitado la participación plena de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son estas barreras? Creo que la vemos hoy acá, ¿no? Todavía está en la estructura edilicia de todas las universidades. Esas pueden ser una de las barreras. La otra también está en la capacitación del docente, ¿no? Y también en lo que es la lectura académica de cada persona con discapacidad, que vamos a encontrar una variedad bastante importante, ¿sí? Sí. Después hablamos de la discapacidad y los logros académicos. Es un mito, es una realidad que las personas con discapacidad logran títulos universitarios. Yo diría que podríamos decir que a pesar de los avances normativos, la inclusión de las personas con discapacidad en educación superior continúa enfrentando desafíos, ¿sí? En el día de hoy continuamos con desafíos para ver si esas personas logran atravesar toda la currícula escolar. Si bien las personas que no tenemos discapacidad nos cuesta lograr los logros académicos, lograr el título universitario, imagínense una persona con discapacidad de que por hecho ya tiene barreras, ¿no? Que ya existen las barreras, que hoy mismo la vemos acá en la parte edilicia, ¿sí? Es una de las barreras. Después tenemos, a mí me gusta siempre, ¿podemos? Una cosa. Hablar sobre los datos estadísticos, ¿no? Bueno, acá hablo de la realidad. Las barreras de accesibilidad física, edilicias, escasa disponibilidad de materiales, formatos accesibles y formación del docente. ¿Qué me refiero yo cuando digo materiales de formatos accesibles? Una persona no vidente hoy en día, ¿tiene materiales universitarios accesibles en la zona sur? No lo tiene, ¿verdad? No tenemos. Una persona sordomuda, ¿tiene la capacidad el docente de transmitirle la clase? ¿Tenemos un traductor para que la persona sorda pueda hoy en día acceder a la educación superior? Bueno, todas estas barreras que se vienen planteando de 1995 a 2018, 2025, continúan vigentes, ¿sí? Y hablamos de lo que es el acompañamiento. Cuando decimos la normativa legal nos dice que hay un acompañamiento o debería haber un acompañamiento de las personas con discapacidad. Adaptar, ¿no? Esas curriculares, adaptaciones académicas, ¿no? Acorde a cada discapacidad. Ahí decíamos que deben ser personalizadas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene formas distintas de aprender, ¿sí? Y los principios de la ley sobre la inclusión en la educación superior basan los principios en la igualdad, en la no discriminación, y se reconoce la diversidad como un valor, dice, ¿no? No como un obstáculo. Es una idealización de una ley, de un marco normativo que nos exige pensar que hay accesibilidad y debería haber un acompañamiento por parte de las universidades, ¿no? Las personas con discapacidad. Esta es la realidad. Y con ella es la que tenemos que trabajar hoy nosotros, los que estamos acá trabajando en lo que es personas con discapacidad dentro del ámbito universitario. Bueno, acá le hablaba yo que me gustaban un poco los datos estadísticos. Ahí nos dicen que los ingresos de las personas con discapacidad al ámbito universitario en la Argentina son del 4,9%.
Esa es la cantidad de personas con discapacidad que se animan a ingresar, ¿no? a la universidad. Después dice que la ley 26.206 de Educación Nacional y la ley 24.521 de Educación Superior y su modificatoria, que es la 25.473, refieren a la discapacidad en la educación superior, accesibilidad en la dinámica de la universidad, docencia, investigación, todo eso está en la ley, ¿sí? Por eso la Red Interuniversitaria de Discapacidad, integrada por 40 universidades públicas, plantea los principios de organización de un proceso colectivo transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Que transfiere el género, la identidad, el tipo de discapacidad, la condición económica, social de cada persona con discapacidad. Ellos se han organizado de tal manera de haber de construir una sociedad no excluyente, dice, ¿no? Para esto está esta red interuniversitaria de discapacidad. El resultado de esta organización fue una de las que me llamó mucho la atención, no sé si aprende ahí, fue los datos estadísticos que les voy a mostrar un poquito del resultado de eso, ¿no? Que son los porcentajes. ¿El teclado? Que es el porcentaje de personas, por ejemplo, del 2015 al 2017 se hace una sistematización, o sea que hay algo escrito ya. Esta organización ya tiene un estudio sobre las personas sordas, ¿no? En las universidades. Que solo el 92% de los estudiantes sordos, solo el 38% de ellos se graduó en 8 universidades de toda la Argentina. O sea, de las 49, casi 50, en 8 universidades estuvieron en condiciones estas personas con discapacidad sorda de graduarse, ¿sí? El 10% de las universidades posee la accesibilidad de materiales bibliográficos para personas ciegas. Hace poco vi la noticia que una persona ciega se recibió de abogado. Hablábamos con Betty, ¿no? Qué desafío enorme para esta persona, ¿no?, que es ciega, empezar a trabajar en el ámbito legal. Pero es un desafío que lo puede hacer. Si logró recibirse, pensamos que lo va a lograr ser un litigante, va a lograr ser un abogado, pero con el acompañamiento, ¿sí? Después dice, el 27% de las universidades no manifiesta tener un programa específico para discapacidad. Imaginémonos, casi 49%, de 49 universidades, solo el 27 dice no tener. Suponemos que el resto sí lo tiene. Queremos suponer que sí lo tiene en toda la Argentina. El anterior. Entonces, la Ley de Educación Superior, a partir de su modificatoria, que es la última, la 25.573, a partir de la creación del RID, de la Red Interuniversitaria para Discapacidad, elabora unas recomendaciones, dice, para asegurar el ejercicio operativo de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué significa? Que lo hace desde una perspectiva de detección de las barreras. Ya habíamos dicho cuáles son las barreras. Barreras físicas, académicas, y también lo que es creación de contenido y preparación del docente, ¿no? Del docente para personas con discapacidad. La articulación regional generaría, porque vamos a hablar en supositorios, recursos tecnológicos que eliminen esas barreras, ¿no? Que contribuyan a hacer efectivo el acceso a la educación superior. Eso lo hace el Consejo Interuniversitario Nacional en el 2020, cuando se reúne por última vez. Hasta el 2025 no tenemos actualizaciones sobre esas barreras y si se sigue trabajando en las universidades sobre las personas con discapacidad. Pero sí sabemos que sí están incluidas o que sí deberían estar incluidas. Yo acá les traje, porque me gusta siempre traerlo a la realidad, lo que hablábamos, una noticia que fue impactante, de una persona con discapacidad que estaba estudiando una carrera de nutrición, ¿no? Estaba estudiando en Buenos Aires, y esta persona fallece, ¿sí? Se suicida. Y ahí su hermana hace un posteo en las redes sociales. En Buenos Aires dice la noticia así: luego de la muerte de Matías Rolfi, un estudiante de 27 años, que se arrojó al vacío del segundo piso del edificio ubicado en Uriburu 900, él tenía autismo. Matías cursaba la carrera de nutrición junto a su hermana Rocío. Con el sueño de recibirse y trabajar juntos, ese anhelo se vio truncado de la forma más dolorosa, dice, ¿no? Y su entorno denuncia acoso, discriminación y falta de contención institucional. Si no nos moviliza esas palabras, falta de contención institucional para personas con discapacidad, y este resultado, la verdad,
que es la realidad, ¿sí? Si bien existe un marco normativo, esta persona estaba atravesando una situación de vulnerabilidad emocional, aparentemente. Ahí dice, la hermana dice, era un blanco fácil, siempre expresó su hermana. Y según el relato, Matías sufría situaciones de bullying por parte de algunos compañeros y atravesaba esta situación. Pasa que ese día a Matías le había pasado algo más, había tenido un examen. ¿Qué le puede pasar a una persona con autismo en un examen sin acompañamiento institucional, sin acompañamiento de algún profesor que se adapte a lo que ese joven necesitaba? Desaprobó. Pero fue como la gotita que rebalsó el vaso, esa desaprobación, ¿no? De esa materia que era difícil para ellos, era fisiología, ¿no? En el que había puesto su esfuerzo, dice, su ánimo se derrumbó por completo. Desaprobar una materia para una persona sin discapacidad implica todo un tema. Imagínense una persona con discapacidad que sufría bullying por parte de sus compañeros, que se sentía excluido delante del ámbito institucional. La hermana lo primero que hizo es culpar a la universidad. Si la universidad no estaba preparada para mi hermano con autismo, ¿sí? Porque estaban todas esas barreras. Estaba la falta de comprensión académica, la barrera de entender a una persona con autismo, de los propios compañeros, ¿no? Del compartir con una persona que es distinta, ¿sí? Que tiene una discapacidad. Y ella lo decía, yo tengo autismo, pero ese autismo no le impedía querer estudiar, ¿no? Y querer estar inscrito en la universidad, cursar, preparar la materia. Era todo un tema, ¿no? Hace poco tuvimos una capacitación acá en Rosario de personas que vinieron de la Secretaría de Discapacidad. Y en esa capacitación dijeron algo muy importante, ¿no? Que lo que se piensa en materia de normativas de ley tiene que estar pensado desde la persona con discapacidad. Ellos tienen que formar parte de eso. Y si no lo tenemos en cuenta a tomar sus decisiones, a formar parte de y decirnos esto es lo que nosotros necesitamos, una persona que viene hoy con silla de rueda puede, ¿no es cierto?, subir porque tenemos una rampa, puede subir, pero sola lo podría hacer. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? Tendríamos que ayudarlo. Una persona no vidente, podría exponer, podría tocar, tiene un teclado, la universidad preparada para que él pueda exponer. No lo tenemos, son barreras que todavía nos toca trabajar, ¿no? Y bastante con lo que hablamos de política. No sé si ahí pasa la última partecita. Después lo vamos a hacer un feedback, después nos pueden contar. Y la frase esa final que me quedó, cuando después de que terminó de disertar una persona sordomuda, el primero que nos dijo es si entendíamos el idioma sordomudo, nosotros quedamos todo en la exposición, no, pero él empezó a hablarnos todo en lengua de señas. Y tenía su traductora ahí abajo. Entonces tu traductora nos tradujo la hora que él habló, nos tradujo todo ella. Entonces y él nos decía, ¿ustedes creen que en un cursito de 3 meses ustedes aprenden en lengua de señas? Y yo decía, capaz que sí, capaz que aprendo, hola, pero no, es una lengua y una lengua nos implica 4 años para aprender, ¿no? Entonces imagínense como docente, como compañero, una persona sorda, todo lo que tenemos que aprender todavía, ¿no? Y en ese lema él decía, nada sobre nosotros sin nosotros. O sea, todo lo que se haga para las personas con discapacidad tiene que ser con ellos al lado. Si nosotros queremos tener un profesor que enseñe a personas sordomudas, tiene que ser una persona sordomuda al lado de él, que haga la traducción, ¿sí? Como los famosos canales de televisión que nosotros vemos en las noticias y está ahí alguien con el lengua de señas diciendo lo que la otra persona dice en su lengua, eso nos parece importantísimo, ¿no? Poner hoy que la inclusión hoy es un desafío, ¿sí? Sigue siendo un desafío y que tenemos mucho para trabajar desde el marco normativo. La ley está. Ahora, ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo la llevamos adelante en un ámbito universitario? Porque estamos hablando de los desafíos a nivel inicial, en la primaria, en la secundaria, y nos toca el ámbito universitario. Yo le decía a Betty, ¿es real? ¿Realmente pasa eso? ¿Sucede la inclusión? Y bueno, y ahí ahora Betty después lo va a hablar más en profundo, si realmente sucede la inclusión para personas con discapacidad en el ámbito universitario. A mí me toca a veces caminar las escuelas, y le comentaba a Betty que entré en una escuela secundaria y observaba un chico con silla de rueda, una persona no vidente, chicos con retraso mental, tocan el timbre y todos ellos iban a una sola aula. Yo decía, pero estamos hablando de inclusión, o sea, uno irá a primer año, el otro irá a tercero, el otro irá a cuarto. No, están en la escuela secundaria, están en el establecimiento las personas con discapacidad,
pero van todos a una sola aula. Y va una maestra de apoyo a dictarle las clases a ellos ahí. Entonces, vuelvo a plantear, ¿existe una verdadera inclusión en el sistema educativo argentino? ¿Sí? Y cómo nos cuesta, ¿no? Cómo nos cuesta pensar que la escuela especial dejó de ser un lugar donde vayan todos y simplemente hay que incluirlo porque la ley lo dice. Pero ¿cómo hacemos esa inclusión realidad? ¿Sí? Sí. Ajá, es por lo que Ujú. Claro, eso significa eso, pero yo tengo mi hija que iba a la escuela y me decía, yo no sé qué hacen los chicos ahí, nunca hablé con ellos, no sé, ni siquiera no los cruzo ni el recreo. Yo decía, pero vos sabés quiénes son ellos, los conocés, sabés su nombre. 5 años fue mi hija, jamás supo nada de ellos. Sí, es un servicio. Jóvenes, solamente 2 jóvenes, dice la profe. Ah, 2 formas. Ah, bien. Ah, claro. Ujú. Claro, que funcionan dentro de la escuela 5009. Claro, pero por ahí es importante que los demás sepan que hay eso dentro de su escuela, porque ellos terminan a veces 5.º año y ellos no saben quiénes son, sí, cómo tiene la están. palabra la directora. Sí, sí, sí. Ah, Imagínate ser una pasantía especial. Realmente cuando uno transcurre la situación de la experiencia, realmente la base social, de lo que es pasantía porque era el mismo vencido, la diferencia con entonces teníamos más sí, sí es una realidad que cuando estamos transitando hoy en día con la ley que tratar, tristemente está muy vinculada la jurisdicción. No obstante, no significa que haya preocupación, sí, ganas que es importante presente, se van a dar ya están pensando cómo puede ser para los chicos, para la universidad abierta, pero como tienen grandes universidades, cuando llegan a la universidad son mayor de edad. Y no podemos poner que la universidad también, pero tenemos que sacar adelante, que es que las familias no forman, no. Que tenemos un tipo rústico, un aula,
me ha pasado que tienen chicos con trastornos excesivos, distintos tipos, son capacidades. Sí, son muy pocos. Pero es importante eso, ¿no? Que el docente sepa que pero para la familia hay muy complicado llegar al alumno. claro, Bueno, ahora está el siquiera claro, es importante. ahora tiene una pequeña Sí. más Lo importante es que hubo un avance enorme en lo que es derechos para las personas con discapacidad. Es enorme, como decía, de pasar de tenerlos todos encerrados en el aula a todos chicos que podían tener potenciales enormes, que tienen potenciales, ahora ellos tienen este desafío y está en nosotros también, ¿no? Cumplir la normativa y apoyarlos y acompañarlos. Promover de eso es lo que hablamos. Sí, brevemente, según nuestra coordinadora de la CIPEN, que creo que sería importante que dé unas palabras antes de continuar, ya que acá mencionó que ahora ya está la comisión presente y bueno, aprovechamos la oportunidad para presentarle a nuestra coordinadora. Sí. Bueno. Ok. Bien. Ahora, dirección derecha. Bueno, y continuamos con la licenciada Carmen Beatriz Bonotto. Ella es profesora universitaria en psicología con el título extendido por la Universidad Católica de Salta, licenciada en psicología por la Universidad Nacional de Tucumán, experiencia laboral como psicóloga en el programa de salud mental de la Universidad Nacional de Salta, sede regional sur, profesora en el nivel superior hasta la actualidad desde 1997. Se desempeña como perito forense en el Poder Judicial Distrito Sur desde 2007 a la fecha. También participa del Gabinete Psicológico de la provincia de Salta. Es un cargo en el que ya cesó. Cargos municipales y bueno, tiene un extenso currículum con una multiplicidad de cursos, posgrados, directora de tesis, codirectora de tesis, así que bueno, vamos a escucharla a la licenciada en su intervención. Gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? En resumidas cuentas, lo que me parecía interesante contarles es que trabajamos con Laurita, no lo he escrito ahí, pero bueno, trabajamos con Laurita en una granja hogar en Metán, que es para personas con discapacidad, mayores de edad, lo voy a decir cruelmente, abandonada por toda institución. Toda institución, empezando por la familia. O sea, viven ahí porque no tienen quien los cuide. Entonces, cuando Ángela me había invitado a participar en este conversatorio, pensé inmediatamente en Laura para que hablemos un poco de estos dos extremos, ¿no? En el caso de esta granja de personas, como decía Patricia, sabrá Dios cuánto potencial y hacia dónde podrían haber arribado en su historia si hubiera, aunque sea una familia que los contenga y no pasa hace tanto tiempo que a la gente cuando nace con alguna capacidad que capaz que pegaba en el narcisismo de los padres, se lo abandonara. Ya lo manejo yo mejor, porque así no sé. Vamos a ver si se está compartiendo. Entonces, pensaba desde este lado, desde el lado de la psicología, tratando de comulgar un poco con el derecho. ¿De qué hablamos realmente cuando decimos
inclusión. Y pensaba también pertinente pensar el tema de la inclusión con los límites en la inclusión. Supongo que en nuestro imaginario, o es un imaginario, una representación compartida quizá, que cuando decimos la palabra inclusión, yo lo voy a mover, no sé si se comparte o no con Zoom, igual las palabras van acompañando a la imagen, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, posiblemente se nos represente una cuestión de aperturas de puertas. Entonces abrimos las puertas a las instituciones educativas, a los espacios comunes y, por supuesto, a la educación superior, sea o no universitaria. Pero conversando, la profe Ángela les había contado que estoy yo en el servicio de salud mental de la UNSA, conversando con algunos profes y con algunos estudiantes, veíamos que cuando hablamos de inclusión, trayéndolo a la realidad, esa inclusión tenía que ser con límites, porque la realidad te pone límites. Entonces, por eso es la temática, en mi caso, era hablar de la inclusión con sentidos, repensar los límites, ¿no? Y si hablamos de ese imaginario de apertura de puertas y con esta otra cuestión, preguntándole a la realidad ya en el territorio de las aulas, decimos, ajá, muy bonita la legislación, el porcentaje, sería espectacular que tengamos todos los sistemas de apoyo necesarios, pero hoy en la realidad eso no pasa. Y entonces esas dos configuraciones o esas representaciones posiblemente surjan porque, aunque no lo sepamos a ciencia cierta, al menos intuimos que las universidades tienen una doble responsabilidad. Por un lado, lo que marca la normativa de la discapacidad internacional, nacional, haya o no protocolos institucionales, se los creen o no, las universidades tienen la responsabilidad del acceso y la flexibilidad. Pero desde la calidad también debe ser garante de la calidad educativa. Y cuando hablamos de calidad educativa decimos no bajar los niveles. Pero por otro lado también decimos la universidad, cuando expide un título, se supone que expide un título a una persona que autónomamente puede ejercer la profesión. Pero por otro lado, no digo que no tenga un soporte, una apoyatura, qué sé yo, un teclado adaptado. Estoy diciendo que a veces las leyes las escriben y es quizá, en una de esas es un prejuicio, ¿no? Pero es lo que comúnmente decimos, las leyes las escriben las personas que están detrás de un escritorio y capaz que no han salido al terreno. Entonces le falta una verdad por tomar en cuenta. Por lo tanto, si queremos que la inclusión sea verdadera, que lo había mencionado en algún momento Laura, la inclusión verdadera, debería haber como un equilibrio que hay que trabajarlo para que se logre. Creo que estamos en proceso, nos faltará mucho, nos faltará poco, pero estamos en proceso. Un equilibrio que pueda transitar desde estos dos imaginarios, desde estas dos representaciones, que la apertura de puerta quizá tenga un posicionamiento empático, marcado en el derecho y posiblemente utópico también, sin que sea una mala palabra, la utopía. Entonces, transitar desde este punto de la apertura hacia el límite, o sea, tenemos límites físicos, también emocionales, éticos, ya hablaré en un ratito de eso, y poder transitar entonces o buscar un equilibrio entre lo que sería la empatía del profe. ¿Cuántas veces los que son profes habrán escuchado, profe, sea buenito, no me tome esto, tómeme aquello, no sea malito? Y esta cuestión de la empatía se puede confundir mucho con hasta una falta de respeto, ya voy a hablar de eso, de la dignidad, pero transitar desde la empatía hasta la exigencia, que ese es el nivel académico de las universidades. Ahora bien, supongamos, tenemos un profesor que recibe a alumnos neurodivergentes con diferentes condiciones en cuanto a la salud mental, con diferentes requerimientos de acuerdo a sus capacidades físicas, y tenemos el marco de la ley. Creo que desde ese marco de la ley y en términos de inclusión, nos debemos un debate en donde participen todos, pero por sobre todas las cosas,
las personas beneficiarias de esta cuestión que la ley trata de regular, las personas con discapacidad. Entonces, en este debate, el profe y los estudiantes se encuentran entre dos alternativas, me imagino yo. Por un lado, la inclusión nominal. Para mí la inclusión nominal es el versito de la ley. Lo digo así sin tratar de faltarle el respeto a la ley, ¿no? El de nombre nada más, el que está escrito en un papel, que ha asfaltado la calle, el territorio. Entonces, en esa inclusión nominal puede llegar a confundirse la tarea del docente y lo que el alumno o el estudiante podría recibir. Confundir, sostener la educación de una persona con discapacidad no es absorber, yo hago todo por él. Tampoco es sustituirlo, no, vos no podés hacer nada, yo voy a hacer todo. Entonces, esa inclusión de palabra, sin los recursos y las capacitaciones para los docentes, termina siendo lo que hablaba Laura, más allá de lo que nos han aclarado las profes, termina siendo integración. Te meto aquí para que vos estés, porque la ley dice. Lo que no sería inclusión. O bien me puedo pasar hacia el otro territorio de la inclusión sobreexigente. Acato lo que dice la universidad, que para eso está la universidad, las competencias, la calidad formativa, un título que pueda ser ejercido con autonomía. Puedo pasar a un territorio, un terreno de la sobreexigencia, tanto para el profesor como para el estudiante. El profe que no sabe cómo hacer con un alumno neurodivergente. Pongamos un ingeniero civil. Yo voy a hacer gancho y me voy a burlar de mi hermano. Para mí no hay nada más cuadrado que mi hermano, porque la cuestión de la ingeniería te pone en bloque el pensamiento, ¿no? No digo que todos los ingenieros sean así, pero entonces, ¿qué hace ese profe con un alumno neurodivergente? Las versiones desde los ministerios, al menos el Ministerio de la Educación de Salta que yo conozco, te lo dice tajantemente y de una manera muy radical. Es responsabilidad del docente capacitarse en eso. Y yo no sé cómo se haría, porque hoy tenés un alumno neurodivergente, mañana capaz que un alumno con disminución visual, y no sé si cada profesor debería tener la responsabilidad de formarse en ese territorio. Le ponga no o no un docente para que acompañe esas trayectorias. Entonces, esa sobreexigencia o quizás una inclusión indulgente, esto que decía, bajemos la calidad en el sentido de los trabajos prácticos, de las evaluaciones, malentendiendo lo que serían las adaptaciones curriculares, termina siendo una exclusión encubierta. A mí me había salido una metáfora, quizás fea, porque en mi trabajo en el nivel superior he visto con el correr del tiempo lo que yo les llamé, les pido permiso para nombrarlos así, los migrantes de pasillos. Alumnos con determinadas características que año tras año están en primer año recursando tal materia, inscribiéndose en esta carrera o en la otra. Y en una de esas podríamos hacer otra cosa desde algunos espacios, como por ejemplo, trabajar con el alumno sobre otras posibilidades, no negarle la educación. No estoy hablando de exclusión, estoy hablando quizá de un proceso de orientación laboral, no vocacional. Quizá te gusten las plantas y por ahí, capaz que las capacidades, los que han estudiado educación, sabemos de Vygotsky, hasta ahí llegás, tu potencial es ese, y no vas a probar química ni física porque no vas a poder. Pero quizá tenés otras alternativas en el medio para que también, de acuerdo a tus prospectos de futuro, puedas lograr esa autonomía en tu vida como lo que se esperaría de un alumno, ¿no? Y entonces en ese debate que se da entre estas dos posturas y recordando el dibujito del equilibrio de la persona que parece que está logrando un equilibrio, en este debate corremos el riesgo que tanto el estudiante como el docente se encuentren en un filo de cornisa o en la soga de los trapecistas. Y cuando vos estás en un filo de cornisa, lo que puede pasar es que te caigas.
y no necesariamente hacia un lado o hacia el otro. Capaz que te caes a otro lugar que no está tan bueno. La frustración, la decepción, entre comillas, vamos a hablar de la noticia que nos decía Laurita, entre comillas, porque hay que averiguar muchas cosas, ¿no? Respecto de las personas que cometen suicidio. Lo que sí quiero decirles es que en esta cuestión de que estoy parado en la cornisa, la alternativa o lo bueno sería pensar que los debates en el término de inclusión tienen que ver con tensiones. Y las tensiones son buenas, no son malas palabras. No es algo que digas, ay, no, mira, como conflicto, viste que a veces uno los conflictos lo toma como que, ay, qué terrible, una pelea. No, una tensión tiene la posibilidad de ser elaborada, construida, reparada. El asunto es que cómo lo hacemos. Nosotros, desde la psicología, desde el reino de las palabras, creemos que a las cosas le tenemos que poner nombre para poder trabajar sobre ellas. Y a mí se me ocurría para esta presentación ponerle el nombre a la tensión límite. Por eso el título de pensar la inclusión o repensar la inclusión desde los límites. No es al vicio esa figurita que hay ahí de límites, ¿no? Brevemente, para poder decir qué es un límite, lo primero que hay que entender que el límite no es una muralla, no es un paredón, es un marco. Cuando vos viajas aquí en Argentina, ¿por qué carril vas? ¿Por el de la derecha o el de la izquierda? Por el de la derecha. Si vos vas por la izquierda, ¿qué va a pasar? Chocás, matás, morís, ¿verdad? Y posiblemente, con desgracia. Y cuando vas por la derecha, si vas en una ruta que no es autopista, ¿en qué velocidad podés ir? Entre 90 o 110. Vos podés ir a 101, a 93, pero no vayas a 80 porque el que viene atrás te puede comer y hay un accidente, y si vas a 120 también puede haber un problema. Entonces el límite ese es el marco que te regula, no te oprime, te da un borde, vos movete en ese borde. Entonces, cuando hablamos de inclusión, tenemos que ver cuáles son los bordes o los marcos que vamos a trabajar en las universidades, ¿no? Dice, el límite, el borde, es que te permite crecer sin perderte. O vas por ahí y así vas a llegar, si se dan las condiciones. Yo repito, limitar no es excluir. Y cuando hablo de límites en términos de inclusión en el nivel superior, no universitario o universitario, estoy hablando de los bordes que reaseguren que no es que te aseguran fehacientemente, pero te reaseguren un trayecto educativo en que puedas lograr tu titulación. Pero para eso quizá habría que pensar, en muchas cosas. Y yo, por los límites del conversatorio, pensé que podría mencionarles 4 ejes de estos territorios en los que se podría trabajar o en los que tenés que tener en cuenta para poder hablar de una universidad inclusiva. Por un lado, los límites pedagógicos. Ahí, en el territorio, en las aulas, el profe y con sus estudiantes. El primer límite que tenés que tener es la claridad. Claridad. En esta va a ser mi materia, mis trabajos prácticos, mi evaluación, los criterios de evaluación. De entrada, uno a veces hace un contrato con los alumnos, ¿verdad? Entonces, de entrada se tiene que saber cuáles van a ser los criterios de esta materia. ¿Se podrá adaptar? ¿Necesitaré mediadores? Bueno, los pongamos en marcha de acuerdo a la casuística, al caso por caso. Cada caso es particular. Entonces, en los límites pedagógicos, esclarezco cuál va a ser la evaluación. No puedo no evaluar. Es un criterio de la universidad saber más o menos cómo van los alumnos. Por otro lado, también tengo que, como docente, tener muy en claro cuáles y hacérselos conocer
cuáles son las expectativas sobre los alumnos, sobre el desempeño de los alumnos. Volvemos a Vygotsky, este autor que hablaba yo recién. Puede ser que tenga a mi alumno que está rindiendo en su capacidad, está resolviendo situaciones hasta aquí. Este autor Vygotsky dice eso se llama tu zona de desarrollo real. Esto es lo que estás haciendo ahora. Pero si yo pudiera conseguir lo que decía la directora Patricia, deberían traerme o había que protocolizar quizá la necesidad de que haya como un acto, por decirle esa palabra, sobre cuál es tu diagnóstico, porque esa es la base sobre la cual tengo que trabajar, qué es lo que te pasa. No tiene que ser un misterio, no tiene que ser un secreto, porque tiene que ver con asumir también tu subjetividad. Entonces, si el profesor sabe cuál es el diagnóstico, sabe, se lo digo muy en criollo, con qué voy a llegar. Y entonces, ¿qué recursos voy a poner en marcha? ¿A quién le voy a poder pedir ayuda? ¿Cuáles van a ser el andamiaje que necesita para que yo se despliegue todo lo que haya que desplegar para que este alumno pueda llegar desde aquí, desde lo real, hasta su desempeño potencial? Eso sería en lo pedagógico, la claridad. ¿Qué ofrezco yo? Trabajo práctico, evaluativo, y qué voy a esperar del alumno en función de una realidad que va a ser su diagnóstico. Debo saberlo, si no, es como que todos los alumnos son iguales y yo enseño, pero a mí nadie me ha contado que pasaba tal cosa. Entonces es necesario saber esa verdad, ¿no? Por otro lado, los límites institucionales. Cada profe no puede trabajar por sí mismo y no puede quedar a un criterio de voluntad. Yo tengo ganas, yo no tengo ganas de incluir. La institución es el soporte, el piso sobre el que se trabaja. Y la profe había dicho hace rato una palabra que tiene que ser sí o sí, condición sine qua non para trabajar en inclusión, protocolizar. Y los protocolos no son nacionales. No, tampoco son provinciales, ni de las universidades, son de cada institución. Cada institución tiene su realidad física, simbólica, etcétera, pedagógica, etcétera. Entonces debe protocolizarse para que esta cuestión de la inclusión no quede a criterio de voluntad, de simpatía o antipatía de cada profesor. Debe haber un marco que limite y regule cada práctica, ¿no? La protocolización es importante. Por otro lado, la cuestión de la ética. La ética no se trabaja desde la ley ni desde los protocolos, desde lo protocolar. Quizás en un trabajo de hormiga, en reuniones con docentes, para unificar criterios que tienen que ver con el trato digno de los estudiantes. Ya hace muchos años hemos dejado de funcionar en Argentina en todos los aspectos, considerando a los niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad como objetos de tutela. Ya no son cosas a las que tenemos que cuidar como si fuese tu zapato. Lo pongo allá, lo pongo acá, lo lustro o no. Son sujetos de derecho. Y ese es el trabajo ético, diario. También se puede protocolizar, pero digo, la perspectiva ética no viene desde arriba. Sale desde el interior de cada docente en el ejercicio de su tarea, pero si bien no está, igual se la puede crear, porque gracias a Dios somos seres humanos con posibilidad de cambios de perspectiva, ¿no? Y por último, los criterios emocionales. Yo les decía hace rato que por ahí recibimos en las aulas diferentes tipos de alumnos neurodivergentes, con condiciones de salud mental, y pongamos que recibimos una persona que a menudo sufra ataques de pánico, crisis de angustia, y por ahí los profesores muy bien intencionados tratan de contener esa situación. Pero cuando vos no estás en ese territorio, a veces hace más mal que bien. Esas intervenciones de buenas intenciones a veces hacen que el mismo profesor se caiga de esa cornisa que les había mostrado hace rato, ¿no? Se pone en una sobreexigencia, se sobreimplica, se siente responsable, por eso decía, la comisión de suicidio de esa persona
hay que trabajarla desde otros lugares, porque si no es como que le cargo en la mochila a alguien la responsabilidad de las decisiones ajenas. Si es que tengo como docente y no sé del tema, las instituciones tienen algunos servicios. En la universidad tiene sus áreas de salud mental. Podemos consultar, pedir psicopedagogos si necesitamos psicopedagogos, un docente formado en tal o cual cosa que me puede servir para que yo no me sobreimplique. La sobreimplicación destruye, o sea, me meto demasiado, me destruye a mí y genera en el otro lo que se llama iatrogenia en psicología. Iatrogenia es la cristalización. Lo dejaste duro, le has puesto cemento y agua. Pero la situación que después, en vez de resolverla más rápido, y hay que romper lo que se ha endurecido para poder trabajar la situación. Por eso entonces, los docentes tienen que tomar el ejercicio de la derivación. Poder decir, hasta acá llego yo, hasta acá puedo, no puedo más, y no tengo por qué saber más. Entonces, derivo. Y a modo de cierre, hablando de esta inclusión con sentido, repensando los límites, pienso que hablar de inclusión no es ocupar el espacio por el otro, que es lo que decía Laura. Llamemos a los interesados para que podamos abrir como institución los espacios para el otro. No soy Dios, no lo voy a poder hacer, no me pasa a mí. Entonces necesito buscar a los verdaderos beneficiarios de estos temas de la inclusión. Garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje no es diluir las expectativas. Yo no puedo bajar los criterios de formación de la universidad, los puedo adaptar, pero no los puedo hacer desaparecer o bajar. Los puedo adaptar con compañía, con ayuda, mediando, con algún taller, pero no pueden desaparecer. Y por último, acompañar las trayectorias diversas con criterios comunes implican un compromiso personal y ético. ¿Para qué? Para que los alumnos incluidos no se conviertan en los que les decía hace rato, migrantes de pasillo. Y era eso, sí, diga. Y esa es técnicamente lo que técnicamente significa derivar. No es no, porque cuando yo derive a los espacios de salud, tiene que haber un feedback, hay una respuesta, porque yo no lo puedo saber todo. La derivación, por ejemplo, médica, es, bueno, vaya al psicólogo y yo con el médico tengo que trabajar en conjunto y voy a hacerle un enriquecimiento a lo que usted dice, que hoy por hoy ya casi no deberíamos trabajar en la interdisciplina, sino en la multidisciplina. Todo en conjunto, pero desde su kiosquito, si no se diluyen las prácticas y no sé cuál es mi límite y me desbordo. Entonces, sí, en conjunto, está muy claro, en conjunto todo, porque las áreas de salud mental devuelven información. Hacemos orientaciones, decimos, mira, por aquí puede ir este práctico, con este criterio de evaluación, en cuánto tiempo, bajo qué modalidad, debe haber una respuesta, si no es como que sí, la pateo de costadito y no es el criterio de la derivación. El médico tampoco deriva para eso, alguien le tiene que contestar qué ha pasado. Pero sí, gracias. O sea, temita, pasa que nosotros acá en las instituciones estamos acostumbrados a decir, bueno, derivo este campo. En las escuelas, o el gabinete. Ajá. De salud, del área de la salud. Ajá. Entre comillas.
Es lo mismo. Sí, sí, digamos que serían sinónimos. No, no son antagónicos, no hay que pelear por un término. Envío, busco ayuda, colaboración. Sí, sí. No sé, profe. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario a la licenciada? De todas maneras, ¿No? después podemos seguir Bien. completando, que me parece que está muy interesante. Yo sigo sosteniendo que salieron cosas muy interesantes. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Yo soy la profesora Beatriz Vega de la Universidad también Nacional de Salta. Soy profesora en Ciencias de la Educación y en esta oportunidad recientemente estoy a cargo de la coordinación de CIPED. La verdad que nos alegra mucho que hayan podido estar acá presenciales. La verdad que son instancias que las estamos valorando mucho dentro de la universidad por este proceso y camino que estamos haciendo en torno a la inclusión, ¿sí? Yo, antes de que sigamos dialogando con lo que decían las compañeras, me gustaría contarles de qué se trata la CIPED, cómo se organiza, digamos, esta Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad, que nace en el año 2007 a partir de la resolución del Consejo Superior 301, ¿sí? Justamente normativos internacionales que empiezan a poner, digamos, en una cuestión de derechos y de derechos humanos el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo y pensando también en la idea de una educación permanente a la que las personas con discapacidad también tienen, digamos, derecho, ¿sí? ¿Qué implica considerar a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos? En primer lugar, identificarla a las personas, en primer lugar, como titulares de derechos, ¿sí? Y que tienen estos derechos, les da el empoderamiento de poder actuar en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Entonces, eso nos parece súper importante, poder identificar a la persona, ¿no? Reconocer y respetar la discapacidad como un elemento natural y como una condición de esa persona, ¿sí? En el mismo sentido que reconocemos la condición de género o de raza. Esto no lo digo yo, lo dice la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, ¿sí? Y por último, colocar la responsabilidad no solamente en la familia, sino en el Estado y en sus instituciones, ¿sí? Seguramente las compañeras ya les deben haber comentado, o no, no sé, por las dudas lo vuelvo a traer, que la Convención tiene en nuestro país jerarquía constitucional, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros tenemos la obligación ética y moral, como decía la compañera, de hacer respetar sus derechos en este ámbito que es el ámbito de la universidad, ¿sí? ¿Qué es lo rico de la Convención? Que el lema "nada de nosotros sin nosotros" es que fue construido de la mano de las personas con discapacidad, ¿no? Y eso es algo totalmente valorable en este siglo, digamos, que hemos dado en llamar el siglo de los derechos humanos, y que no es menor que esta haya sido la primera convención en ese sentido que se sancione a nivel internacional, ¿no? Entonces eso me parece que es algo de donde no nos podemos correr nadie en esta condición que tenemos nosotros de la educación. ¿Cuáles son los objetivos específicos que nosotros tenemos como Comisión de Inclusión, que nace de la mano, como les digo, de la Convención
y de lo que venimos a trabajar dentro de las universidades y dentro de la Universidad de Salta en particular desde el año 2007. Nos propusimos promover la inclusión de las personas con discapacidad en la vida universitaria, en todos sus estamentos. No venimos solamente a hablar de la discapacidad que puede tener un estudiante. Venimos a hablar de la discapacidad que puede tener un compañero docente, que puede tener un compañero no docente, ¿sí? Y que también lo atraviesa. Y en ese sentido, la comisión viene a generar acciones positivas para que en cada uno de estos espacios se respeten los derechos, ¿sí? En diferentes lugares, en diferentes condiciones. Obviamente que el último eslabón por el cual estamos acá, todos los otros estamentos, son los estudiantes, ¿sí? Y por eso esta convocatoria en particular tiene que ver con la capacitación a los equipos docentes. También nos proponemos desde la comisión promover dentro del ámbito académico la incorporación de la temática de la discapacidad en los planes de estudios, en las currículas. No tenemos, primero, tenemos en nuestra universidad planes de estudios muy envejecidos, que en muchos casos no responden a las condiciones actuales de la realidad, en una mirada, digamos, amplia del contexto en términos sociales, políticos, económicos, laborales, ¿sí? Nuestros planes de estudios han quedado en el pasado, en muchos casos, no hay cambios, y trabajar discapacidad no es ni una materia ni una jornada, es transversal. Si nosotros estamos hablando de identificar derechos de una persona que tiene una condición de discapacidad, debemos de tenerlo no solamente en un protocolo, sino ir por más que un protocolo, ¿sí? Que esté dentro de los planes de estudio. Las compañeras decían el ingeniero. Que el ingeniero hable de discapacidad en su tema. ¿Cómo es trabajar la discapacidad desde la ingeniería civil? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cuál sería el espacio de trabajo? ¿Sí? Si estamos en el ámbito de la salud, ¿desde dónde nosotros podemos abordar la discapacidad? ¿Qué elementos que trabajamos en este plan de estudio nos da para enriquecer la mirada con este sujeto? ¿Qué hacemos cuando lo tenemos al sujeto con la discapacidad en el campo laboral, ¿no? ¿Cuáles son esos otros espacios que podemos generar dentro de lo que es, digamos, el espacio laboral en el que los planes de estudio, y en eso han quedado ahí en un lugar enquilosado, los planes de estudios dicen que enfermero puedo ser solamente si estoy asistiendo directamente digamos, al paciente. Pero también puedo pensar ese espacio de trabajo desde otro rol, desde otra función, y esta persona que no tiene, porque a lo mejor tiene una hipotonía muscular y no tiene la fuerza para levantarlo al paciente, a lo mejor puede estar, no sé, en una computadora revisando diagnóstico, revisando a lo mejor análisis o haciendo, digamos, otro tipo de tarea, y está en el ámbito de la salud que esa persona eligió. Entonces, cuando nosotros hablamos de la transversalidad del plan de estudio, es para qué voy a formar también a ese sujeto que no se va a adaptar a una formación laboral convencional como teníamos en las carreras de antaño, digamos. Hoy se ha diversificado tanto y la tecnología, la verdad que nos da tantas herramientas que podemos pensar en un campo profesional en muchas formas de intervenirlo, ¿no? Entonces, cuando pensemos es eso, pensemos, digamos, qué le estamos dando para que se vaya al mundo del trabajo. Y no es un tema menor también el tema de la discapacidad en las formaciones de posgrado, que también debemos ir, digamos, avanzando en ese campo de conocimiento, y la perspectiva de discapacidad debiera ser un tema donde después el ingeniero salga y diga, yo algo de discapacidad sé. Nosotros queremos borrar el eslogan, no me prepararon para.
Hay personas que están preparadas para trabajar con este sujeto. Y ya dijimos, si vamos a hablar de derechos humanos, somos todos sujetos de derechos que merecemos las mismas posibilidades. Por otro lado, queremos también desde la comisión, hacemos recomendaciones al desarrollo de proyectos universitarios, de docencia, de investigación y de extensión sobre diferentes temáticas de la discapacidad. En estos momentos, la Comisión de Discapacidad, la nuestra, la CIPED, está trabajando en un proyecto de investigación que sale del tronco común que es de nuestra misma comisión, ¿sí? Y ahí vamos generando, digamos, hay un área de vacancia bien interesante para trabajar temas de discapacidad y ahí queremos incentivarlos a ustedes, los que están en sus equipos docentes, en sus equipos de investigación, que también se involucren desde sus áreas de conocimiento. ¿Qué puedo decir o cómo puedo abordar el tema de la discapacidad? Y no menor, cuando hablamos de la extensión, ¿qué puede hacer la universidad con el medio en relación a la discapacidad, ¿no? Entonces también hay cosas interesantes que por ahí no las estamos viendo. Y también esto que decían las compañeras, ya no hablamos de un trabajo en soledad, ya no podemos pensar la universidad como una isla. Necesitamos generar redes de mutua colaboración y necesitamos generar trabajo interinstitucional con otras instituciones que tienen algo para decirnos a nosotros. Recién hablaban acá de la derivación. Nosotros pensamos más el trabajo en redes, en un trabajo donde nos vamos mutuamente enriqueciendo en torno a los campos de conocimiento, ¿no? Lo miramos desde ahí, complementamos lo que decían las compañeras. Y después también necesitamos, y esto es el trabajo que creo que tienen que ver este tipo de instancias que hacemos en conjunto, el promover y el difundir la accesibilidad en todos los niveles, en la comunicación, la información, al medio físico, a la tecnología también como un instrumento, y para poder promover y difundir la accesibilidad, en nuestra comisión nos hemos organizado por áreas de trabajo. Tenemos diferentes subcomisiones, ¿sí? Tenemos una subcomisión de accesibilidad académica, que es desde donde sale justamente estos conversatorios donde estamos trabajando con todas las unidades académicas, con todas las carreras. Estamos en cada una de las sedes, en cada una de las facultades de la misma universidad, generando estos conversatorios, ¿sí? En cada conversatorio sale una temática en particular, traemos relatos de experiencia, ¿para qué? Para que también veamos que no nos pasa solamente a nosotros, que hay compañeros que también, digamos, en este trabajo de la inclusión, hicieron cosas, hacen cosas, y como decía recién la compañera, no es un trabajo en soledad ni de voluntarismo, es un trabajo de decisión pedagógica que tomamos en las cátedras y que en función de eso y del respeto que tenemos hacia este compañero o este estudiante que está en mi clase, nosotros tratamos de darle o le damos en definitiva una solución que implique poder acompañar el trayecto que hace en esa materia o en esa formación específica. Para eso está el área de accesibilidad económica. Después, académica, perdón. Después tenemos la subcomisión de investigación y de capacitación. Acá, como les decía, en este momento tenemos un proyecto aprobado por el CIUNSA que está trabajando, digamos, temas de discapacidad. Mi compañera que me acompaña acá, la profesora Natalia Barroso, está a cargo dirigiendo ese proyecto. Y ahí tenemos también un área de capacitación donde trabajamos con cuestiones más externas y que las hacemos más abiertas a la comunidad. Después tenemos un espacio de accesibilidad al espacio físico, ¿sí? Y ahí vamos a ver que tenemos compañeros que vienen trabajan en este lugar de obras y servicios, por ejemplo, para que vean que no solamente en esta comisión estamos gente que es
del área académica, del área de la docencia solamente, se involucra a toda la universidad. Tenemos también la accesibilidad a la comunicación y ahí tenemos gente que viene del campo de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y otros compañeros, digamos, que también están en ese espacio. Tenemos la subcomisión de bibliotecas accesibles. En este momento, un pilar fundamental, la accesibilidad al material bibliográfico que necesitamos trabajar de acuerdo, digamos, a la condición que tengan nuestros estudiantes. Entonces, esta es una herramienta muy importante en el plano, digamos, de la accesibilidad académica. Así que ahí nos apoyamos mucho con ese tipo de materiales. Y por último tenemos la subcomisión de planificación jurídica y administrativa, porque también a la universidad le llegan denuncias, le llegan, digamos, recursos de amparo y le llegan, digamos, un montón de notificaciones que vienen del ámbito de lo jurídico y también hay una instancia ahí para poder pensarlo, resolverlo y acompañar a las decisiones que tome nuestra institución. Y recientemente se ha creado la subcomisión de inclusión laboral, porque no es solamente nuestra preocupación formar al estudiante con discapacidad, sino acompañarlo en su futura trayectoria laboral. La ley exige al Estado y a las instituciones del Estado que se garantice el 2% del cupo laboral para las personas con discapacidad, ¿sí? Esa es una gran deuda que tenemos muchas instituciones oficiales, incluida esta universidad, ¿sí? Entonces también estamos trabajando en esto, tenemos egresados con discapacidad que aún no pueden insertarse en estos espacios. Y el cupo laboral, si bien se lo exige en el ámbito oficial, también es una exigencia para el ámbito privado, no es solamente para lo normal, digámoslo, lo oficial. ¿Cuál es nuestro marco normativo que las compañeras también hablaron? Yo solamente para que nos quedemos con la tranquilidad, los que son docentes, que la universidad ha creado una resolución que nos contiene, porque muchas veces los profes venían y decían, pero yo voy a hacer una configuración de apoyo, ¿y quién me la reconoce? ¿Y qué pasa si yo hago algo que no está reconocido y entonces estoy cometiendo un delito? Y nadie quiere ir por fuera de la ley. Y los docentes son temerosos de que hasta dónde puedo llegar con este tema de la accesibilidad académica, ¿sí? Entonces, hay una resolución, es la 067 del 19, es en términos de definiciones, tenemos muchos cuestionamientos, porque hay muchas palabras que fueron cambiando también en el abordaje a la discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, hay conceptos que hoy nosotros ya no lo decimos, discapacidad mental, hoy hablamos de una discapacidad intelectual, porque no vemos solamente al sujeto desde lo que puede en términos cognitivos, sino que lo vemos en ese conjunto de dimensiones que hacen al sujeto. Acá las compañeras que están en el campo me deben ir acompañando, ¿no? El sujeto tiene una discapacidad intelectual, pero no es la única forma de resolver racionalmente una situación, ¿no? Uno puede tener otras estrategias y ahí hablamos de las inteligencias múltiples también que acompañan. Es más complejo, pero más o menos ahí como para que sepan. Entonces, si bien acá dice adaptaciones curriculares, nosotros hoy hablamos de configuraciones de apoyo porque el sujeto eso lo tenemos que entender. El sujeto no viene a adaptarse a un mundo de la normalidad, entre comillas, porque en realidad la normalidad tal cual como nos la plantearon está también en tensión y en cuestión, ¿sí? Nosotros hablamos de configuraciones de apoyo. En el caso de las materias en términos pedagógicos, es volver a mirar esto que decía la compañera, mi programa, mis prácticos, mi forma de evaluación, es repensarlo, es reconfigurarlo, ¿sí? Yo no vengo a adaptar como si fuera
que la persona es una plantita y que le tengo que poner un palito para que vuelva a enderezar porque esta es la forma normal. No, porque yo les dije que identificar a la persona es reconocerla en su condición, no se la vamos a cambiar nosotros, ¿no? Entonces, esta es la normativa que nos dice a nosotros que sí hay que hacer configuraciones de apoyo en la universidad. Ahora bien, lo que tiene que quedar en claro que estas configuraciones de apoyo no son como las que se hacen en el nivel obligatorio. ¿Por qué? Porque acá yo les puse los dos primeros artículos que son los más importantes, y los otros son importantes, pero a los fines de este encuentro. El primero que dice que la adaptación curricular se entiende como el conjunto de acciones que realiza el docente y la institución para modificar o ajustar el currículo en respuesta a las necesidades formativas que pueden expresar los estudiantes con discapacidad. O sea, yo reconozco que tengo un estudiante y como bien dijo mi compañera anterior, hay una condición que hay que atenderlo de manera personal, porque no hay dos estudiantes con la misma discapacidad que respondan de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, eso en primer lugar. En el segundo artículo, y acá viene lo que tenemos que poner el acento y el cuidado, ¿sí? La vigilancia epistemológica, diríamos los que estamos en los campos de trabajo. La adaptación curricular en ningún caso supondrá una merma en las competencias profesionales, generales y específicas, ni una disminución en los objetivos de formación en la enseñanza, ni en los contenidos académicos mínimos que establecen los títulos universitarios y que habilitan para el ejercicio profesional. O sea que hay contenidos mínimos que están dentro de los planes de estudio, dentro de cada uno de los espacios curriculares, que son irrenunciables, porque nosotros estamos formando un profesional que va a salir al medio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener esta vigilancia epistemológica y nuestra configuración siempre es en términos de accesibilidad metodológica. ¿Qué herramientas le doy a mi estudiante para que se apropie de ese contenido que le va a servir para trabajar en su futura profesión? ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, identificamos a la persona, identificamos al estudiante, ¿sí? Nos acercamos. El primer informante clave es el estudiante. Yo no puedo ir afuera y decir, tengo a alguien que parece que no está entendiendo bien o que no escribe bien y nunca lo visibilicé. Nunca me acerqué, ni le pregunté cómo se llamaba, ni le pregunté cómo había sido su trayectoria, cómo había trabajado en la escuela, ¿sí? Yo tengo que identificarlo, tengo que ponerle nombre, tengo que ver, registrar, ahí viene esto del protocolo que decían las compañeras, qué carrera cursa, es un ingresante, es un cursante, ya viene trabajando y ahora recién nos damos cuenta que tiene alguna condición de discapacidad, a qué comisión pertenece. Yo hago, digamos, toda una identificación y le pregunto qué apoyos requiere para transitar la formación. Eso es lo primero que tengo que hacer, ¿sí? No hay una exigencia, esto lo quiero aclarar para todos. La universidad no le exige el diagnóstico, no exige un CUT, el estudiante no está obligado a denunciar su discapacidad. Eso pertenece al ámbito de lo privado. Si él viene, de hecho, si yo lo identifico y le pregunto y me doy cuenta que tenés una dificultad en la escritura y me doy cuenta que te está costando expresar tus ideas, si yo me acerco a ese estudiante voy a establecer un diálogo, ¿sí? Y seguramente él, en ese clima de confianza y de empatía, que también lo dijeron las compañeras, me va a decir, tengo esto, vengo con esto,
trabajo de esta manera, necesito este recurso, esto agiliza mi enseñanza, o con esto mi aprendizaje va a ser un poco más fluido, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, digamos, tenemos que hacer ese parate con con este estudiante, y tenemos que trabajar de esa manera. ¿Por qué estamos haciendo estos conversatorios? Porque nosotros, con este lema de que ya no queremos escuchar, no me formaron para decirles que la docencia es un trabajo social, ¿sí? Y justamente la escuela es el lugar que alberga la diferencia. Entonces estamos justamente en el corazón, digamos, del desafío de lo que es trabajar con otros, ¿sí? ¿Qué hemos notado nosotros en todo este tiempo en la Comisión de Inclusión? Que siempre vienen a los encuentros, primero vienen pocos. La discapacidad no es un tema que convoque. ¿Saben? Acá la profe Ángela hizo un trabajo hermoso de difusión y tenemos unos cuantos, ¿sí? No nos convoca la discapacidad. Peor aún, los que vienen son los jóvenes, porque los jóvenes son curiosos. Entonces, como están en la búsqueda del cargo, están en la búsqueda de entender más, se están formando pedagógicamente, vienen, quieren escuchar. ¿Quiénes son los grandes ausentes? Los jefes de cátedra, las cabezas, los que toman las decisiones. Porque si bien nosotros en la universidad trabajamos digamos, tenemos diferentes lugares, roles y funciones, no hay una jerarquía marcada, pero uno respeta la jerarquía, ¿no? Entonces no es lo mismo el adjunto que el auxiliar de primera o que el jefe de trabajos prácticos. Y el final, el que toma las decisiones y el que está en las instancias de exámenes finales, son generalmente los profesores adjuntos y los profesores jefes de trabajos prácticos. ¿Y saben lo que nos pasa? Se quiebra la accesibilidad, porque venimos codo a codo trabajando con el auxiliar que hace accesibilidad de los materiales, que trabaja, que va generando esto que tenemos acá, la accesibilidad. En la movilidad, lo primero que tenemos que garantizar es que el estudiante llegue, se siente ahí. Con la comunicación, este auxiliar o los adscriptos nos ayudan, van remando, trabajan en la consulta y demás, trabajan con la comprensión, pero llegan a la instancia del examen final y el profe ese que nunca entendió que tenía un estudiante con discapacidad, que lo escuchó de oído, lo tiene sentado enfrente, o lo tiene escribiendo mal, escribiendo un examen final que no se trabajó, no se configuró, porque ahí también la evaluación hay que configurarla. Y a veces ese estudiante que tiene discapacidad motriz no va a poder escribir, pero a lo mejor lo va a poder escuchar, o a lo mejor le va a quedar mejor trabajar con la computadora, y eso no lo sabe el que está sentado ahí tomando el examen final. ¿Qué pasa? Palo y a la bolsa, vuelva de nuevo, ¿sí? Entonces acá, ¿qué necesitamos? Que vengan los equipos, porque justamente la comunicación se tiene que hacer en ese grupo que trabaja al interior, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer? No es que yo le esté diciendo al profesor adjunto, vos tenés que seguir ahí con ese estudiante. No, delegar, pero delego en mi auxiliar o delego en mi personal adscripto, ¿sí? Pero yo sé qué está pasando con ese estudiante. Yo sé quién es, yo sé cuáles son sus configuraciones, yo sé qué pasó en su evaluación, yo sé qué pasó en sus trabajos prácticos, y yo en el examen final no hago un examen final en duro, digamos, porque no estoy advirtiendo la condición de la persona con discapacidad. Por eso estamos haciendo estos conversatorios, para que vengan los equipos. Les recomendamos a las escuelas, a los directores de escuela, a los jefes de carrera, que inviten a los que están más arriba en la jerarquía de la docencia, ¿sí? Pero bueno, el trabajo es como dicen las compañeras que trabajan en el campo, miremos, no miremos el vaso lleno, lo miremos medio vacío, no sé, pero saquemos algo de lo que tenemos, ¿no? Yo siempre le digo, los que vienen sean multiplicadores, díganle a su jefe, che, era para vos también esta charla, no es que me mandás a mí y vos no venís, vos también tenés que estar acá,
porque tenés que saber esto que está pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una clara definición de trabajo pedagógico didáctico. Las decisiones que tomamos son de tipo pedagógicas didácticas. Y si yo soy docente en la Universidad Nacional de Salta, no importa que sea ingeniero, licenciado, arquitecto, abogado, yo soy docente, ¿sí? Y el docente tiene que tomar decisiones que involucren a los estudiantes para que aprendan. Ese es el desafío. ¿Estamos? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Ahora, cerramos con esto. En el de la universidad, no, porque porque eso pasa en el nivel secundario y primario, ¿sí? Y acá cuando las compañeras recién hablaban de las trayectorias, bueno, sabemos que los estudiantes que son de CI no van a llegar a la universidad. Los que llegan son los que están haciendo una inclusión, un acompañamiento, que salen con su título del secundario que los habilita al nivel superior. Pero nosotros, por eso les digo que nosotros no hacemos las configuraciones como las hace la escuela secundaria o la escuela primaria, que dice ahí que él va con su título y con el título que egresa es el título que se lleva, digamos, de la formación. Por eso los contenidos mínimos tienen que estar garantizados, ¿sí? Bueno, nosotros nos organizamos por facultades, ¿sí? Cada facultad tiene un representante titular y suplente dentro de nuestra comisión. Ahí están todas las comisiones. Estas son las facultades de la sede central, diríamos. Acá están ustedes, la sede sur, también todas las sedes tienen representantes, y acá les quería mostrar que están los representantes de obras y servicios, de Secretaría Académica del Rectorado, está el Servicio Social del Bienestar Universitario, que son todas instancias, espacios, digamos, esto de la universidad a los cuales ustedes se pueden comunicar. Y si no se acuerdan, allá arriba está el mail de la comisión, y bueno, y ahí podemos conversar y ayudarlos y darles las orientaciones que ustedes necesiten, ¿sí? Bueno, no sé si hay tiempo, Ángela, como para seguir conversando, pero ¿no? Ay, pues, o no sé si está bueno o es preocupante, pero Bien. Y ya vamos cerrando. En realidad venía primero profesor y profesor de Roberto Neumann, así que perdón por haberlo hecho esperar adelante. Ellos van a compartir algunas experiencias del trabajo cotidiano y estudios de mujer. No sé si tienen algo que presentar. Sí, sí, no voy por ahora. Sí. Bueno, escuchando un poco lo que han dicho los anteriores ponentes, hemos cruzado nosotros, al menos en geometría plana y espacial, que es una materia del primer año, primer cuatrimestre, del profesorado de matemáticas. Todas estas barreras, se decían las compañeras, ¿sí? De tanto desde lo edilicio hasta lo profesional, ¿no? Porque uno muchas veces no está preparado, ¿sí? Y ha sido mi primer caso en relación a la inclusión, y creo que también fue el primer caso de la sede, no sabía pero el de nosotros en particular fue un alumno que tiene dificultades motrices. Este alumno ingresó en el año 2023, ¿sí? Nosotros comenzamos las clases más o menos a mediados de marzo, y recién cuando fuimos al aula nos dimos con esto, digamos, de que teníamos un alumno con inclusión, que no sabíamos tampoco qué hacer, ¿sí? Lo primero que hicimos fue correr al profe Roberi, a ver qué se podía hacer, ¿sí? Desde ahí se puso en movimiento el tema para llamar un tutor, ¿sí? Un auxiliar que esté con el alumno, pero bueno, sabemos que los tiempos burocráticos por ahí son largos,
entonces el tutor recién se sumó ya casi a finales del cuatrimestre, por lo tanto, el alumno ese año quedó libre incluso en la materia, ¿sí? A partir de ese año, desde el equipo SIU, comenzamos a implementar una encuesta que para todos los alumnos ingresantes, ¿sí? En la cual ellos deben llenarla sí o sí de manera obligatoria, porque si no, no se le habilita los siguientes pasos en la plataforma Moodle. Entonces, desde ese cuestionario nosotros preguntamos distintas cosas, como por ejemplo, de qué colegio vienen, de qué ciudad vienen, porque muchas veces la sede recibe gente del Tala, de Rosario, de muchos pueblitos a la vuelta. Le preguntamos si tienen acceso al Internet, si tienen acceso a Internet a través de qué dispositivo, y a la vez también abordamos el tema sobre si tienen alguna dificultad, ya sea visual, auditiva, motriz, o algo que ellos crean que deben de comentar, ¿sí? De esta forma ya nos adelantamos casi a los primeros días de febrero, ¿sí? Para poder anticipar a los docentes del primer año, del primer cuatrimestre, para que se pueda llamar justamente esta tutoría, ¿sí? La verdad que nosotros lo fuimos saltando todas las barreras que decían, sin preparación, quizás de la manera que nos resultaba posible, ¿sí? Lo primero que nada, tuvimos el problema del edificio, porque si bien el alumno en el 2023 entró con muleta, caminaba, pero no podía usar ese banco, por ejemplo. Entonces habilitamos un aula especial para él, con un banco distinto, con una silla diferente, y que siempre esté disponible para que él pueda cursar. Eso fue lo primero. Después el alumno fue perdiendo motricidad, ¿sí? Ya hoy está en silla de rueda. Sin embargo, lo que charlábamos con la profe Roberi es que ha habido otro tipo de avance. Por ejemplo, al menos en el primer año, lo que yo notaba, lo que decía acá la profesora Bonotto, es que por ahí en la secundaria son absorbidos y los profes suelen hacer todo por los chicos. Y yo notaba esto en el primer año de este alumno, que él quería como que uno le haga todo. Y esto no ha sido así en la universidad. Bueno, ha ido a recursar al siguiente año, ha cambiado mucho, ¿sí? Incluso le decía hoy que si uno revisa el cuaderno de este estudiante, puede ver que la letra ha mejorado de manera increíble, sí, pese a que él hoy está en silla de ruedas. Sí. El tutor es un alumno avanzado y que lo acompaña. En este caso, como él tenía dificultades motrices, lo que necesitaba es que lo acompañe, que lo ayude a escribir, que lo ayude a tomar nota, que lo ayude a usar una computadora por ahí. También hemos tenido en cuenta esto de que deberíamos de facilitar el acceso a la educación, ¿sí? Sin bajar los estándares o sin bajar el nivel académico. Y eso lo tuvimos siempre presente. Hemos cambiado, por ejemplo, la forma en que lo evaluamos a él, teniendo en cuenta su discapacidad, y hemos pasado a hacer exámenes que son más teóricos, orales, por así decirlo, siempre también atendiendo a las necesidades que él nos proponía, ¿no? Porque si bien el profesor jefe de cátedra es de Salta, él se tenía que viajar muchas veces para los exámenes parciales, un día extraordinario de clase, ¿sí? Ante lo que nos solicitaba el alumno, que era que él quería rendir el mismo día que sus compañeros. No quería rendir otro día. Entonces nos hemos tomado el trabajo desde la cátedra de organizarnos los dos para venir un mismo día, ¿sí? Extraoficialmente, para que todos puedan rendir en conjunto, digamos, y no dejarlo a él para otro día. Y siempre se le ha abordado los mismos temas. Este año, bueno, el año pasado el alumno ya regularizó la materia, este año volvió a cursar la materia, ¿sí? Y la cursó pensando en preparar su examen final, ¿sí? Y este año lo que podemos ver es que ha mejorado mucho, ¿sí? Es ese alumno que por ahí te salva la clase, es el alumno ahora que participa, que te sabe las definiciones, y bueno, ha mejorado mucho. Quizás no hemos saltado todas las barreras de la mejor forma, pero hicimos lo que nos salió con lo que teníamos. Recordemos también que siempre se habla de que debemos de capacitarnos, debemos de producir material y todo lo demás, pero en la sede nosotros tenemos dedicación simple. Entonces muchas veces ese tema de la dedicación no nos permite explayarnos un poco más, y menos en un primer año tan caótico, con muchos chicos, con muchas dificultades, pero bueno, esa era mi experiencia de... Claro, sí, son los límites. Y aunque sea acá en sede con un semi, estaríamos bien.
No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo por el estilo. No, no, la mía es del profesor de profesor de... Antes de arrancar, lo que decía Betty, a mí pasa, por ejemplo, con tengo hijita el nivel inicial, tiene 5 años y ella tiene un compañero con una discapacidad visual. Y por ahí, cuando uno lo ve en los chiquitos, chiquititos, es como que ellos lo tienen naturalizado, el acompañamiento del compañerito, lo acompañan, lo contienen y saben cuál es el límite de ese compañero y no lo excluyen. Y por ahí nosotros, siendo grandes, como que perdemos como esa ingenuidad del niño y nos encuadramos. Y siempre, y tengo una hija más grande que tiene 30 ahora, que a su vez cuando era chica tuvo un compañito así, y para ella era lo más normal su compañito que uno veía. Y nosotros quizás somos los que nos ponemos trabas, teníamos un poquito más niños, volver a la infancia para a veces retomar estos temas. En el caso nuestro, es un alumno de primer año de agronomía. En agronomía, mi materia es como la más linda, o es la que tiene más contacto con el campo, comparando que yo con matemática, química, que son más duras y más estructuradas. Y tenemos un alumno que identificamos, bueno, con Ángela. Este chico quedó libre el año pasado y este año volvió a quedar libre. El problema acá era que él tiene una discapacidad producto de un accidente, se cayó un caballo, entonces tiene una discapacidad manifiesta. El problema es que es como que identificamos su problema, lo queremos acompañar, pero a su vez él muchas veces se escudaba en excusas personales de su familia para, para no sentirse distinto. Entonces, no, profe, no puede completar la encuesta, no, profe, no puede hacer parcial. Y eso, y nosotros intentando a la vez de tratar de acompañarlo de una manera más personalizada. Entonces, por ahí eso nos demora quizás los tiempos. Lo pusimos en contacto con Beatriz y ella lo que decía, hay que identificar quizás capacidades. Quizás este chico, y a ver, y esto es, quizás, o sea, lo ideal sería que él se reciba ingeniero agrónomo. Pero si no se recibe ingeniero agrónomo, identificar cuáles son sus habilidades, porque él, por ejemplo, así como decía el profe, es de esos chicos que en clase te participa porque a su vez le gusta el campo. Entonces vos le preguntas de animales, de plantas, y siempre él tiene la respuesta y él no tiene vergüenza a pesar de que tiene una capacidad inclusive para comunicarse fluidamente. Entonces, quizás él el día de mañana no se reciba como ingeniero agrónomo, pero sí tenga capacidades, por ejemplo, le gustan las plantas, le gusta, no sé, le gustan distintas cosas. Y en realidad yo creo que está en uno identificar cuáles son las habilidades de cada uno. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta hacer observación de aves, ¿sí? Y cuando uno observa aves, uno mira y escucha. Y hay un caso emblemático en Europa de una persona que escucha e identifica 600 especies de aves por el oído, sin ver. Entonces esa persona, y en mi caso, por ejemplo, que también hay aplicaciones en las cuales uno va registrando qué cantidad de bebés. En Argentina, por ejemplo, tenemos 900 especies de aves, desde la quiaca hasta Tierra del Fuego. Esta persona estaría identificando, si uno extrapolara, las 2/3 partes de la fauna de aves de todo el país. Entonces quizá hay que identificar esas capacidades especiales y promoverlas, y ver la forma de incluirlo. Y por ahí cuando uno pone límites, y acá capaz que es un ejemplo medio burdo, pero sí nos pasó, por ejemplo, estábamos en clase, así como ustedes, en una clase de viendo textura del suelo, que más o menos, para que ustedes den cuenta, es como jugar con arcilla, en la cual se trae distintos tipos de suelo a los alumnos que toquen, que sientan. Y una chica estaba ahí, y bueno, estábamos así, formando la bolita de arcilla, que toquen, y le digo, bueno, y ojo, y acá, claro, es una chica que no tiene ninguna discapacidad. Entonces le digo, bueno, mira, toca para sentar textura. Ay, no, yo tocar suelo no. Entonces ahí sí fui duro y le dije, bueno, entonces te equivocas de carrera. Yo soy médico veterinario, no podría haber sido médico veterinario si a mí me diera impresión a sangre, si me diera asco, un mal olor. O sea, a ver, sé que, o sea, es un ejemplo muy veterinario, pero que le dé asco el olor a bosta, a un absceso, a un vómito. Entonces uno también tiene que aprender que, depende de la carrera, uno tiene que aprender cuál es el límite al cual uno está preparado para eso. Yo, por ejemplo, si tuviese que estudiar profesor de matemática, me sentía totalmente incapacitado.
no pasaría, pero ni de la primera clase, ¿sí? Entonces, y bueno, y con el chico este, es como que estamos en un ida y vuelta, es como que a veces avanzamos un paso, retrocedemos dos, y lo vamos llevando, y bueno, al margen de que él quedó libre este primer cuatrimestre, lo queremos acompañar, porque él quedaba libre porque no rendía los parciales. Entonces, obviamente, en el sistema no, no normal, en el sistema convencional no lo podemos regularizar. Entonces, lo que hemos hablado, y eso fue un trato así de palabra, muy conversado con Beatriz, es que él, en vez de estructurar el examen final de él por bolillas, es hacer una suerte de examen integrador. No está exento de que le toque un tema al azar por bolillas, pero que sea un examen más integrador de un tema en general donde él se pueda explayar. Entonces, quizás no apuntar directamente a un tema muy particular, sino darle la posibilidad de que él se explaye, que bueno, que no sé, con medios visuales, con la pizarra, con un mapa, él se pueda expresar. Por eso sabemos que él consciente lo tiene. La dificultad está en poder hacerlo. Y por ahí, no sé si viene el caso, bueno, con Patricia ahora estamos en la gestión, pero a veces nos pasa que también tenemos, y no sé si es correcto decirlo, pero tenemos discapacitados informáticos. Tenemos alumnos, por ejemplo, de que ahora todo se comunica por redes sociales, y nos tocó este año, por ejemplo, un alumno de 66 años, que se jubiló el año pasado, decidió entrar en agronomía, porque quiere estudiar agronomía. Entonces, toda la comunicación era a través de Instagram o Facebook. Y tener que explicar a una persona de 66 años cómo crearse una cuenta de Instagram, cómo revisarla, porque gran parte de la información se canaliza por ahí, ¿sí? Entonces, a veces una discapacidad no es poder ver, no poder entender, sino a veces cómo ayornarse a un contexto también nuevo, ¿no? Entonces, bueno, sí. Ujú. Las decisiones que van tomando y antes, ¿sí? Eso es muy importante. Ustedes toman el registro, todo esto que les contaste, las decisiones que van a tomar o que van a hacer. Por ejemplo, ahora cuando yo decía, evidentemente la forma de trabajar, de tomar el examen en un bolillero, que los chicos van sacando, bueno, con este estudiante que entiendo que tiene a lo mejor una discapacidad intelectual leve, pero también algo que estamos utilizando, ¿verdad? Por ahí el aprender de esta manera que hacemos todo muchas veces memorísticamente, no estaría mal que le anticipen los contenidos, que vayan, que a él que no sea el azar, sino que vos de cada unidad elijas lo interdenunciable y que entonces ahí le puedas anticipar el contenido con el que él se va a encontrar en el examen. Sí, a ver. No, la materia, o sea, se estructura y es como que vos, por ejemplo, para tres ejemplos, vos ves región no, Anea, Patagonia, Cuyo, y vos tenés una serie de temas que vos vas integrando. Cuando llega al final, es como que vos lo englobás en todo ese gran tema. Entonces, lo que le plantea a él es directamente decirle, bueno, mira, vos lo vas a pasar por describir tipos socioeconómicos de campo, maquinaria agrícola, infraestructura, sino es decir, bueno, y ahí sí está el azar para que tampoco sea algo tan puntual. Entonces, es decir, en el bolillero vos no vas a tener todos los temas, sino que directamente vas a tener región no, Anea, Cuyo, Patagonia, te damos al azar. Bien. Y con respecto a esto de ir escribiendo, a mí me pasó lo mismo que el profe, es como que nos golpeamos, literalmente nos golpeamos con la situación, ¿no? Es como que uno no está preparado y es como que uno se pone, o sea, un día me contacta Ángela así, y uno se va noticiando en el camino, entonces también es toda una suerte, está bien, no sé, vos me estás, quizás habría que nosotros como docentes tener en qué formato, dónde podemos ir volcando, porque calculo que lo que está haciendo y lo que estamos haciendo nosotros también forma parte de un futuro protocolo.
que a su vez son protocolos que tienen que ser muy individuales o muy personalizados con cada alumno. Vos no puedes tener un protocolo, puedes tener generalista para ciertos aspectos, pero después tiene que ser muy individual para cada persona. No, sí. No, pero sí registra. También es un resguardo para los. Entonces, cuando alguien quiere, digo, hay una instancia ahí que puede tener una fecha, vos estás haciendo eso. Y no pierden de palabra. Esto es todo lo que yo estoy haciendo con ese estudiante. Yo estoy haciendo esto, y él no se toma la manera que a él, lo mismo que Porque aparte puede venir la queja quizás de un alumno, de otro alumno, decir por qué hay cierta contemplación hacia una persona. puedes orientar. Por ejemplo, hay algunas facultades como facultades que no son muy expedientes. Donde van registrando ese expediente por el trayecto de escuela. Pasos que van tomando los profes. Por ejemplo, nosotros armamos un drive. Un documento drive que es súper sencillo, que nosotros lo llamamos la función, ponemos los estudiantes que llegan, que también nosotros trabajamos, llega la fundación y vamos un lienzo, pero nos mandamos a la directora de los escuelas y en ese supongamos la carrera de agronomía. La carrera de agronomía que tiene, supongamos, solamente lo mismo, a lo mejor una discapacidad intelectual, lo que nos manifestó el estudiante que tiene los apoyos de la religión. Y al lado una columna que el docente que no tiene, por ejemplo, tanto las materias que él está pensando, supongamos, materias, por decir, en realidad no me importa, está con esto que vos hacés en función de los apoyos que te están dando, por ejemplo, la evaluación se decidió que la evaluación en vez de que sea de toda su fecha de usar este trabajo integrador con áreas, ahí ya está configurado. Ahora, lo que sería curioso por ahí, justo en el caso que dice el profe, es que yo también trabajo en matemáticas, pero para ingeniería económica. Sí. Y esto, Bueno, ahí está, eso es lo que te quería preguntar. Eso es lo que te quería preguntar, porque a ver, lo que mencionaron es que esto es un ámbito privado, ¿cierto? Entonces ahí tenés dos, o no sé si un problema. Porque, por ejemplo, nosotros lo detectamos con Ángela, ¿sí? Yo estoy facultado a avisarle a él, a un docente segundo, tercero, cuarto, quinto. O sea, como poniéndolo en la... No, pero por eso, pero yo al dejar un registro, estoy habilitado, inclusive en el ámbito personal, de sentarme con él o con los otros docentes, decir, y a ver, y no es una charla no es un chisme de pasillo, sino decir, mira, te vas a encontrar con un alumno con estas características, que quizás en matemáticas sea brillante, no, ojo, y ni se den cuenta, pero ese es el tema que... Lo que vos hiciste, Bien, lo que vos estás recibiendo para facilitar tu trayectoria en el plan en tu materia, dime, entonces, cuando se recibe, ¿qué hacemos? Porque papá tiene que pasar mi materia en un desafío como equipo de que trabajamos para el proceso de matemáticas, para que aprenda, no sé, algo, y en función de eso, digamos, nosotros se va armando como ese documento. Eso es que algunos consuelos lo hacen como un expediente.
el más burocrático, porque bueno, ahí tuvieron situaciones más complejas. Entonces, la institución decide que sea un expediente, y ahí se van volcando todas las decisiones del cargo. Y eso, como es un documento, digamos, puede tener acceso a la gente que está en la carrera, digamos, para ver. Vos, docente, necesitas saber qué es interiorizarte, y no es, digamos, que vos estás invadiendo su privacidad, porque no quiero que tengas nuestra trayectoria académica. Sí, inclusive lo que hablamos. No, eso, inclusive cuando hablamos, no hablarlo quizás hasta en forma personal, sino con Beatriz de por medio. Sí, sí, eso está bueno. Bien. Me parece que están bien asesorados por las dos. Sí, en realidad porque es como que lo que veíamos era quizás hasta una suerte. A ver, no excluirlo de movida, sino, no, mira, vos de agrónomo no te vas a recibir. Quizás no ser tan tajante y tan duro, sino decir, bueno, no te excluyamos en la universidad, pero en el interín veamos cuál es tu capacidad, cuál es tu habilidad, porque quizás, no sé, te das cuenta que tu orientación va para otro lado, ¿sí? Pero por eso tratar de mantenerlo en el sistema educativo y ver de la mejor manera de acompañar. Siempre bien importante, digamos. Eso es lo que yo quiero ver. Estas decisiones, bueno, la carrera termina en 5 años, esto ya se da un desafío. Antes de nosotros empezamos y llegamos al 4º año y decimos, mejor, pasamos 4 años en lugar de después nos dimos cuenta de primera vez. Siempre yo trato también de bajarle la ansiedad de usted y decirle, no miremos de acá 5 años, miremos que está acá, que está conmigo, que está conmigo, y ya quiere terminar. Sí, porque ya estamos perfectos. Muchísimas gracias. Sí, sí. Gracias. Sí. También es la pregunta, no solo de la universidad, las miles de educación, la sino también la cuestión de desarrollo de proponer otro tipo de educación. A lo mejor la pregunta por qué otras opciones podría la universidad comenzar a generar, ¿no? Como propuesta formativa, sí, carrera, ¿no? Porque esa es una división de interpelada, ¿no? Entonces, para el carrera, pero también otras propuestas. Y también tenemos muchos estudiantes con discapacidades que tienen la universidad con una formación voluntaria específica y tal vez no por la carrera, ¿no? Pero bueno, también tengo los recuerdos de qué se puede hacer en la universidad y no de la carrera. Y cuando hablamos del cambio de estudio, piensen en el cambio, piensen en el cambio, plan más flexibles, que también ofrezcan talleres de educación, necesidad de carrera de
que la misma formación vaya limitando los cercanos, que pueden ser más importantes, de tecnología, así, ¿no? También Bien, bueno, muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo por su presencia, por el tiempo, por todas las personas que nos acompañaron de manera virtual. Sabemos que esta época del año es crucial para docentes y estudiantes, todos hicieron un gran esfuerzo, así que muchísimas gracias, los invitamos a disfrutar de las